decir, yo soy Pablo, ella es estricta, todo lo que es con ser y estar. Entonces de repente se confunde con un tiempo, por eso tiene que tener claridad de que estoy hablando de presente simple, presente progresivo, un verbo ser o estar. ¿Ya? Eso es en términos macro. ¿Ya? Como había mencionado anteriormente, la próxima evaluación es el día martes. ¿Ya? El día martes es donde vamos a tener nuestra evaluación. El contenido, vuelvo a repetir, es el presente simple, pasado simple y el futuro, con pequeñas pinceladas del presente progresivo. ¿Ya? Y va a ser constantemente con actividades de alternativa, a lo mejor, puedo colocar ahí escribir una frase, completarla, etcétera, etcétera, así como hemos estado haciendo los ejercicios. No obstante, sí pueden haber algunos ejercicios que no hayan visto, pero que sí se deberían saberlos realizar. Buenas tardes, Vanessa. Se deberían realizar por el hecho de que usted no ha aprendido de forma mecánica el contenido, sino que también ha sabido analizar cada frase y sus estructuras correspondientes al tiempo verbal. Por lo cual es muy importante que si usted tiene un ejercicio que no sabe cómo hacerlo, lo primero que tiene que hacer si tiene ese problema, o mejor dicho, este ejercicio nunca lo vimos, porque se da esa tendencia, porque, claro, sí, obvio, está la afirmación que dice correcta, este ejercicio no lo hemos visto, pero es el ejercicio, lo cual no quiere decir que usted no sea capaz de realizarlo, porque el conocimiento lo tiene, usted conoce el presente simple, conoce el pasado simple, debería saber los tiempos que hemos visto, por lo cual yo me centro en eso y digo, ya, tengo este contenido, ¿cómo voy a salir adelante con este ejercicio que no conozco? ¿Ya? Es una forma de ver que sí se haya aprendido realmente, porque una cosa es aprender los tiempos verbales, que yo los sé, y lo otro es que yo los sepa porque los aprendí de forma mecánica. Esto va primero, esto va después, y esto va al final. ¿Ya? Eso es una forma muy sencilla de aprendérselos, pero a la vez es engañosa, porque no siempre, en este caso, la gramática no siempre, la mecánica va a dar el mismo resultado. Por eso de repente hay gente o estudiantes en este caso, que les va muy bien en los ejercicios, en las actividades de clases, pero en la evaluación a lo mejor les fue desastroso, ¿ya? Y eso es porque a lo mejor, por varios motivos, no revisó los ejercicios o se dedicó a hacerlos mecánicamente. Cuando tú tienes un desarrollo de un ejercicio y tú piensas que ese ejercicio está bien, el resto puede que esté todo incorrecto porque hay una variante que va desordenando todo eso, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora para que tengan en consideración que hasta la persona que se maneja, por decirlo así, se conoce el contenido, puede cometer esos errores, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlos. Hola Luz, ¿cómo estás? Muy bien. Disculpelo, no importa. Estoy quedando en mi clase no más de más atrasado de lo que se pueda esperar. Estamos bien. Comenzamos entonces. Ustedes pueden ir tomando apuntes. Esta hojita, por si acaso, esta hojita que de reforzamiento es de primer ciclo, pero se la voy a pasar a ustedes para que ustedes se guíen también con eso del presente simple y pasado simple y puedan ahí desarrollar sus propios ejercicios. ¿Ya? Ustedes pueden ir revisándolos también ya sea con la herramienta de traducción y vean si están correctos, porque eso se puede hacer. A veces pueden estar incorrectos por alguna letra o no, eso depende del contexto, pero de lo que estamos pasando nosotros deberían tenerlos todos de forma adecuada a la hora de revisarse ustedes con un dispositivo, traductor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces voy a presentar aquí eh, lo que tenemos como reforzamiento. Ustedes me dicen si se ve la pantalla porque de repente no me la acepta. Ahí debería estar. Ya. Se ve,
¿Está visible o no está visible eso? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, ahí tenemos nuestro reforzamiento del día de hoy, que se ha realizado ya con anticipación, pero ahora podríamos decir que una clase netamente de reforzamiento. Entonces, pueden ir colocando sus apuntes ahí en su cuaderno correspondiente. ¿Qué usted considera importante? Lo puede ir anotando. Dígame. ¿Va a subirlo a la página? La voy a enviar. Cuando haya terminado la clase, se envía hasta los correos, dos correos que son con los que entran a la clase. ¿Ya? A esos correos tienen que revisar, no un correo de... Yo no conozco nomás el correo que ustedes ingresan a la clase. ¿Ya? Entonces ese es el único que puedo enviar y ese es el más ordenado que se puede enviar. Entonces, terminado la clase, ustedes pasaditos las 10, revisan ahí si se está enviado el documento. Este documento va a estar ahí para que lo tengan y puedan repasarlo. De hecho, hay algún ejercicio para que lo hagan ustedes y puedan revisarse ustedes. Entonces, objetivo es utilizar correctamente los tiempos verbales en clase aplicando auxiliares y verbos irregulares. Esto es como un objetivo de prueba, ¿ya? O sea, en la prueba, lógicamente, este objetivo va a estar ahí. No sé si lo pueda colocar ahí en el formulario, ¿ya? Utilizar correctamente los tiempos verbales en frases aplicando auxiliares y verbos irregulares. Tomen en consideración porque bueno, como este reforzamiento vamos a estar analizando algunos aspectos que a lo mejor no lo han tomado en cuenta. Tiempos verbales es uno de los contenidos, ¿ya? Y esos son presente simple, pasado simple, futuro, will, y la pincelada de los progresivos, presente y pasado progresivo. Pero yo me voy a centrar específicamente en presente simple y pasado simple y el futuro, ¿ya? Eso son la base de nuestro reforzamiento. Aplicando auxiliares, ya subrayo aquí, tener en claro cuántos son los auxiliares que vamos a estar trabajando y saberlo con claridad cuáles son. Ya, eso sería parte del contenido. Entonces tenemos los tiempos verbales y los auxiliares. Y finalmente los verbos irregulares, los que están en la lista de verbos. Entonces son esas cosas que se van a estar evaluando y lo que voy a estar viendo si están realizando correctamente. ¿Ya? Instrucciones que tienen que ver con ejercicios, ¿ya? Que no tienen que ver con el reforzamiento en sí, pero sí siempre la instrucción va a ser utilizar la lista de verbos irregulares y actividades realizadas en clase, modelos, estructura gramatical, los modelos que hemos hecho en clase, afirmativo, negativo, interrogativo, ¿ya? Que no siempre van a estar de la misma forma, ojo, por lo que acabo de mencionar. Es decir, si a usted se le presenta una frase de manera diferente, usted tiene que ser capaz de resolverla, aunque no hayamos visto ese ejercicio, ¿ya? Completar de acuerdo a los tiempos presentados, ¿ya? Entonces, básicamente, tiempos verbales auxiliares. ¿Cuántos auxiliares vamos a ocupar nosotros? Si yo estoy hablando de 3 tiempos, estoy ocupando el do, el das, que corresponden a mi presente simple, ¿ya? Y que tengo que dominar cuándo va el do y cuándo va el das. Eso va a depender en qué forma esté la frase, si es forma afirmativa, interrogativa, negativa. Va a depender también de cuál es el sujeto que va a estar en mi frase. Si es she, he, it, you, we, they. Ya, son todos esos sujetos que tenemos. Entonces, serían dos auxiliares, el do y el das. Voy a pasar más adelante para ver si está abajo el pasado. ¿Ya? El pasado siempre está aquí y es el did. ¿Vale? Tendríamos 3 auxiliares y tendríamos los auxiliares del presente progresivo, que es el verbo to be, que es el am, is y are. Entonces, vendría siendo un total de 3, 4, 5, 6, más el will, que serían 7. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis para que reconozcan bien los verbos y lo tomen como apuntes. Nuestros auxiliares, ya, auxiliaries, ya, que nosotros debemos dominar son el do, el das, como aquí, y lo voy a dejar aquí para que usted lo tenga también. Auxiliares do y el das,
tenemos el did, tenemos el will y tenemos el am, is y el are. Y yo al presentarlo de esta manera, yo como estudiante tengo que saber a cuál tiempo me estoy refiriendo cada uno. El did de qué tiempo es, el will de qué tiempo es, el is de qué tiempo es, a eso me refiero, ¿ya? Tengo que tener claridad a cuál corresponde. Y por eso yo en cada tiempo coloco aquí presente simple y en paréntesis coloco los auxiliares que corresponden a ese presente simple. Entonces comenzamos acá con la típica tabla, ¿no es cierto? El sentido está de otra forma, pero básicamente la idea es la misma. Tenemos la forma afirmativa, interrogativa y negativa. Veamos la forma afirmativa. Quiero recalcar acá que el presente simple y el pasado simple son los que muchas veces nos llevan a errores. El resto de los tiempos en realidad no es tanto, pero en estos dos, como había mencionado anteriormente, son los que hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas cosas que tenemos que dominar y nos pueden jugar una mala pasada si es que tenemos algún error. Y aquí viene el detalle principal. Oye, la profe va muy rápido, yo creo, ¿no? Estoy copiando, estoy tomando puntos, no puedo. Ya, disculpa si voy muy rápido, pero yo solamente estoy explicando, no estoy diciendo que tienen que escribir todo, es solamente algunos apuntes, pero pon mucha atención más que escribir, y lo importante lo vas anotando ahí para que yo, de hecho, voy diciendo lo importante, por ejemplo, los auxiliares, eso es bastante importante que tú sepas cuáles son, o sea, cuáles corresponden a cada Lo mismo estaba copiando, profe. Ya, entonces eso es importante como punto, aunque esto, como dije anteriormente, igual va a estar ahí. Entonces, presente simple tenemos el do y el das, y la forma afirmativa, interrogativa y negativa, que son las formas de todos los tiempos que vamos a estar viendo. Siempre vamos a estar rondeando en esas formas, no va a haber otra. No hay otra. Ya, la otra sería la respuesta a la pregunta, que es la interrogativa, y nosotros colocamos ahí la respuesta a aquella pregunta. Pero eso no lo vamos a estar evaluando en ese sentido, porque si yo domino el auxiliar, tendré que dominar la respuesta. Entonces, en la forma afirmativa tenemos I think, que es el verbo creer. El think es el verbo pensar, ¿ya? O se puede también traducir como creer, ya, I think. Cuando yo digo I think, yo creo o yo pienso. En este caso, tengo que prestar atención siempre en la estructura de la frase. Primero va un sujeto, ¿ya? Después va un verbo y después va un complemento, ¿ya? ¿El verbo cuál es? ¿Qué tengo que identificar como verbo? Los verbos, pues de por sí los van a tener en su lista de verbos irregulares. El sujeto también, dominarse. Yo tengo que saber qué es lo que es I, ¿ya? Qué es lo que es you, qué es lo que es he, qué es lo que es she, y así. Los pronombres los tiene que saber. Para así poder reconocer cuándo utilizar el do y el das, o cuándo utilizar la S, o cuándo colocar el auxiliar correspondiente en su forma correcta. Entonces, la forma afirmativa tenemos I think, yo creo, yo pienso, voy a decir mejor, ya, porque yo creo de repente como que no va el contexto. I think, yo pienso. You think, tú piensas. Yo estoy diciendo la traducción porque es importante que sepan conjugar. He thinks, él piensa. She thinks, ella piensa. It thinks, eso o aquello piensa. We think, nosotros pensamos. Y finalmente el they, ellos piensan. They think, ellos piensan. Se dan cuenta que cuando yo tengo mi sujeto y al verbo le tengo que dar una traducción, ese verbo se tiene que conjugar. Porque si yo busco en mi lista de verbos el significado o en un diccionario que lo que es think, me va a parecer que es pensar, ¿ya? Pero yo no voy a decir yo pensar. Yo tengo que traducir eso como yo pienso. Y a la vez pienso no le va a aparecer en el diccionario o no le va a aparecer en la lista de verbos. En la lista de verbos le va a aparecer pensar.
en la lista de verbos le va a aparecer comer, en la lista de verbos le va a aparecer saltar. O sea, en la lista de verbos le va a aparecer su forma infinitiva. Cuando yo tengo ese verbo infinitivo acompañado de un sujeto, ese verbo infinitivo se va a conjugar y va a dar una traducción, ¿ya? Entonces, si yo creo que you think es pensar, el think, verbo pensar, si yo digo you think es tú dices tú piensas. Y así, en forma macro, vas conjugando con el significado de todos los tiempos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente que no puede conjugar dado que no tiene mucha claridad de cuándo es un presente o cuándo es un pasado, ¿ya? Eso es un paréntesis a lo que estamos viendo. Entonces, cuando yo sé las conjugaciones, le voy dando aquí el significado, y acá la interrogativa, que es la pregunta, dice do I think. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entendido nosotros? Nosotros entendemos que en la forma interrogativa va primero el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Tal cual como está acá. Tenemos primero el auxiliar, tenemos el sujeto y después tenemos el verbo, ¿ya? Y la forma negativa, I do not think, que esa es la negación, el not, pero el not tiene que ir acompañado de nuestro auxiliar, do, que es el auxiliar del I, ¿ya? I do not think. Yo no puedo decir I does not think, ¿ya? I does not think no lo puedo decir porque el auxiliar del do, perdón, el auxiliar del I no va a ser nunca el does, siempre va a ser el do. Ese conocimiento de ustedes ya lo tienen que dominar. ¿Cuándo va el do y cuándo va el does? Eso ya lo tienen que dominar. Y así van conjugando todo. Se fijan que básicamente se repite todo el patrón. Ya, yo por eso digo que no es muy bueno que ustedes vayan guiándose mecánicamente, pero sí analizando de por qué es así. ¿Por qué, por ejemplo, aquí es things y no think, que sería acá? ¿O por qué aquí es things y acá no es things? ¿Ya? Con S. O por qué tampoco aquí no va con S. Entonces, eso ustedes deben saberlo. Y hacemos un alto en eso. Aquí sabemos que cuando se trata de tercera persona singular, nuestros verbos en presente simple y solo en la forma afirmativa llevan S. Entonces, cuando yo tenga el she, it, cualquier verbo que yo tenga a continuación va a llevar una S. Ya, una S, o dependiendo de la regla correspondiente, le vamos a agregar una S. No obstante, cuando es interrogativo o es negativo, nosotros ya no le vamos a agregar S al verbo. En este caso aquí, por eso se fijan que no lleva la S en think, debido a que está nuestro auxiliar does. Y como tercera persona singular, siempre lleva el does, ¿ya? No hace necesario colocarle la S. Lo mismo ocurre en la forma interrogativa, que como pueden ver, tampoco estos tres, ni esta frase que está acá, y tampoco la que está acá abajo, llevan S sus verbos en su forma negativa, sino que llevan solamente en su forma afirmativa las S los verbos. Things, she thinks, it thinks, ¿ya? Entonces, eso sería una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tuviera que hacer una frase en afirmativo, negativo, interrogativo, y que mi frase fuera esta, y ya, le coloco perfectamente ahí, de forma muy correcta, la S. Sin embargo, acá vuelvo a colocar la S, y acá también, porque mi verbo lleva una S, usted puede pensar que abajo también tendría que llevar la S. Por eso es importante hacerse las preguntas y análisis de por qué lleva una S en tal parte y por qué en otra sí la lleva. En este caso, lo mismo que acabo de mencionar, la S no va en el interrogativo negativo, porque el aldaz, el acompañamiento de nuestro auxiliar, ya nos deja en claro que está en presente simple.
Entonces no es necesario utilizar una regla gramatical, en este caso la de la S, porque nuestra regla gramatical está acompañada del das y el das no me deja colocarle una S. ¿Y qué pasa acá con este por qué? Si no está el das tampoco. Bueno, porque el auxiliar de you es tú, por lo tanto you no es tercera persona singular y aquí no va a haber S, por lo tanto aquí no vamos a tener ese problema tampoco. ¿Ya? Es decir, eso ocurre con he, she, it, que es esos tres sujetos que están acá presentes. Entonces, yo siempre recalco y repito esto, que se fijen muy bien en su frase, he does not think, fijarse bien si es do as, estamos correcto acá, lleva das porque ese es el sujeto correspondiente al el que es el tercera persona singular. Bueno, y de todo esto yo puedo sacar como conclusión que hay tres aspectos muy importantes a la hora de colocarle la S en tercera persona singular que están acá mencionados. Y dice que es la tercera persona del singular, ¿ya? Cuando se refiere a singular se refiere a ya sea sujeto o a un verbo. Pero como nosotros estamos trabajando con los verbos en esta ocasión, o sea, se nos presentan los ejercicios en el verbo, siempre vamos a estar hablando de verbos, porque el verbo siempre termina en S cuando es tercera persona singular. Y aquí hay unos ejemplos. Tenemos he wants, y está destacado con la letra S, está destacado con negrecida. She needs, she gives, she thinks, ¿ya? Todas llevan S según corresponda. Pero ¿por qué lleva S? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan siempre. ¿Por qué llevan S? ¿Cuál es la relación que tienen todos? Bueno, los tres son sujetos que están en tercera persona singular. He, she, she, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta a su análisis, ¿ya? Que uno se podría dar. ¿Por qué lleva S estos tres? Porque las personas que están ahí, los sujetos, son tercera persona singular, ¿ya? Acá hay un punto importante que es para las formas negativas e interrogativas se emplea das, tercera persona del auxiliar do, más el infinitivo del verbo. Bueno, eso es lo que hemos hecho acá, pero quiere decir que cuando es interrogativo utilizamos el das en tercera persona singular, que se refiere a estos tres, he, she, it. Los tres llevan das, ¿se fijan? He does, she does, como hasta acá mejor dicho, he does not, he does not, he does not. Aquí does he, que está al revés porque es pregunta, does she, does he, ¿ya? Se refiere a eso. Y aquí hay ejemplos, he wants ice cream, esa está. Me pregunto yo, ¿por qué lleva ese eso? Bueno, porque esto es una frase afirmativa y el sujeto es tercera persona singular, entonces se le coloca la S al verbo. Después pregunta, does he want strawberry? Una frutilla. Se le coloca el auxiliar primero y después el sujeto. El auxiliar que está en negro. He does not want vanilla. Entonces, dígame. Tendríamos que colocar does en she, he y en ¿Sí? it. Claro, pero aparte de eso, aparte de colocar el das, tú lo colocas en forma negativa e interrogativa, ¿ya? Te colocan en esas formas, porque si tú te das cuenta acá, en la forma afirmativa, en esta columna, no está ni el do ni el das, sino que está el sujeto y su verbo. Sin embargo, que en la interrogativa se utilizan eso, el do y el das, ¿ya? Entonces aquí en la afirmativa nosotros no ocupamos el do ni el das. Vamos a tener que fijarnos en el verbo, ya siempre en el verbo, fijarnos en la forma afirmativa del verbo, si lleva una S o no. He thinks, she thinks, it thinks llevan S porque es tercera persona singular. El resto no lleva S, el resto de los sujetos. ¿Ya? Después, esto algo, yo creo que esto es nuevo, aunque no voy a dar ejercicio, no sé que sea puntual, pero dice verbos que terminan en Y, en la tercera persona del singular se cambia por la
la I por la IS. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Fly, flies. Cry, cries. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención porque aquí dice en tercera persona singular. ¿Qué pasa? Que no te cambiaste mal apunte en la página anterior porque la subió. Porfa. Ya, pero no te preocupes porque mira, esto que está acá, no te preocupes en anotar todo esto porque esto yo te lo voy a enviar. Lo que tú deberías anotar lo que tú deberías anotar es siempre algunas cosas que no estén acá y que yo estoy mencionando. ¿Ya? Los dos puntos de abajo están anotando. Eso me faltó. Ya. Para que no vayas a estar pendiente de lo que anotar en lo que ves, sino más bien anotar en lo que yo digo. ¿Ya? Puede ser algo, no sé, lo que acabo de decir recién. Por ejemplo, podría anotarlo, que tiene que ver con que no siempre a los verbos les vamos a colocar una S, porque algunos verbos llevan unas reglas. Pero yo especifiqué ahí que no lo vamos a revisar o no lo vamos a hacer específicamente en la evaluación. ¿Ya? Pero para que tengan conocimiento de aquello, aquí tenemos verbos que terminan en Y, en la tercera persona del singular se cambia la I por IS. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no siempre los verbos van a llevar una S. Por ejemplo, el verbo fly, que es volar, se fijan acá, aparece flies, totalmente diferente que si yo tengo, por ejemplo, mi frase en presente simple y la tengo en forma afirmativa, mi verbo que vaya con esa frase tendría que llevar una S si es she, he. Voy a colocar she, voy a colocar she, ella llora, por ejemplo, she cry, she cried too much, demasiado. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí yo podría, por ejemplo, colocarle la S aquí, ¿ya? She cries, ¿ya? Pero eso está incorrecto. Entonces se contradice con todo lo que hemos dicho. O sea, no estoy refiriendo que lo que yo he estado diciendo está mal, no, pero recuerdo lo que nosotros tenemos como concepto de colocarle a la S se contradice. Pero eso es porque hay unas excepciones y estas son las excepciones. Profe, si tengo... ¿y en el verbo play? Ya, voy por eso. Espera un poquito. Cuando yo tengo mi verbo con Y, que es ahí verbos que terminan con Y, es el caso de cry, para transformarlo con una S, dice ahí que se cambia la Y por IS, ¿ya? O IES, yo le digo IS como si fuera una pronunciación, está erróneamente dicho, pero es para que se entienda, con la IES. Entonces, she cried. No, básicamente no, pero es para que sepan también que no siempre es así, ¿ya? She cried too much sería, por ejemplo, en este caso le elimino la Y y le coloco she cries, como está acá, porque se le elimina la Y. Acá la excepción dice cuando una vocal precede de la Y, es decir, si una Y, o sea, si mi palabra termina en Y, pero antes lleva una vocal, nosotros prácticamente no hacemos nada y le colocamos la S. ¿Ya? El ejemplo que está acá. Play, plays. Pray, praise. ¿Ya? Entonces, todas aquellas palabras que, por ejemplo, enjoy, ya lleva Y, no le voy a colocar enjoyes, suena raro, no sé cómo, no existe eso, porque lleva una vocal antes de la Y, entonces le coloco una S. ¿No? No obstante, las anteriores no llevaban vocal. Por lo tanto, eso se da en los singulares y plurales también. Añadimos es a los verbos que terminan en WS, X, SH, SH o O. ¿Ya? Y eso es lo mismo, pero se le agrega eso. ¿Qué pasa con el go, por ejemplo, que está acá abajo? He goes to school every morning. Todas estas frases están en presente simple y en su forma afirmativa, por lo tanto,
Si se fijan, están todos con sus sujetos en tercera persona singular. Y eso tiene que ser a que todos los verbos que están acá, en negro, ennegrecidos, están con su S respectiva, ¿ya? Pero yo también tengo que saber cuál es el verbo en su forma infinitiva, es decir, en su forma original. Yo acá tengo el verbo go, y si se fijan, cambia completamente a goes, ¿ya? Y eso es por la regla de acá arriba, que añadimos es a los verbos que terminan en estas letras, y acá colocamos las es a cada uno, porque ya sea esta porque termina en doble S, esta porque finaliza en CH, esta porque finaliza en X, y esta porque finaliza en CH, ¿ya? Sin embargo, aquí, por ejemplo, cumple esa función, de acá, el understands, el infinitivo es understand, no cumple ninguna de las reglas, entonces le colocamos la S nomás cuando tengamos nuestra tercera persona singular. It mixes, ¿ya? Mix es la palabra infinitiva, es lo original, entonces tendría que agregarse la S porque lleva una X, entonces le coloca mixes si estamos en tercera persona singular, ¿ya? He tried, tries, ¿ya? Que lleva en Y, se le agrega is porque no tiene tampoco vocal al final. Esta lleva vocal en Joyce, por lo tanto se deja tal y cual. La palabra no obtiene por tener una vocal, ¿ya? Esto yo no es que no estoy agregando más contenido para la evaluación, porque en la evaluación voy a dar puros verbos. Si fijan ahí, los verbos que tienen su lista de verbos, voy a sacar de esos verbos palabras donde tengan que colocar su S, ¿ya? Es decir, para que no se preocupen si tiene que ir con Y, con doble S, no, van a tener verbos como understand, enjoy, ¿ya? Porque de repente puede aparecer un verbo con Y, usted dice, chuta, le voy a colocar is o es, ¿ya? Puede hacer el ejercicio de verificar, pero no en ninguna ocasión yo voy a colocar verbos, por ejemplo, me voy a colocar play, por ejemplo, en el verbo que tenga una vocal, y ustedes tengan que colocar place, voy a agregar la S nomás, pero lleva Y, y ¿qué le coloco? I o S. Entonces, ¿qué verbos no tendría que colocar? El cry, por ejemplo, el fly, ¿ya? Porque puede que alguien me la coloque fleece, de esa forma. Entonces, yo no he pasado esto demasiado como para evaluarlo. No lo he cateteado, como conocimiento se tiene que tener, por eso lo hago en referencia a esto. Por eso hago referencia a eso. Es para que lo conozcan una vez que se haya pasado el contenido. Y luego tenemos aquí ejercicios con tiempos verbales, que básicamente los que hemos hecho siempre, y la diferencia acá a veces que es, o puede ya estar la frase traducida, o tengan que ustedes traducirla en su forma que corresponde. Entonces, aquí hay 4 ejercicios, ustedes si quieren lo hacen después. Pero aquí la primera, por ejemplo, ya encuentro las llaves. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Aquí aparece obviamente el presente simple, ya nos dice que las 4 están en presente simple. No obstante, no siempre va a ser así, puede que no haya ahí, no diga nada, ¿ya? Y diga solamente completar con los tiempos verbales según corresponde. Usted tiene que saber si esto está en presente simple para poder desarrollarlas correctamente. Si colocar el do, el das, o la S, o pasar el verbo en pasado, eso tiene que siempre tenerse en cuenta que no siempre no te va a aparecer la guía que te diga que todas estas frases están en presente simple. Entonces, a veces tiene que identificarlas. Como aquí nos dice que están en presente simple, no hay problema, más sencillo para nosotros, entonces colocamos, según las reglas que aprendimos, la forma de cada uno a través de la conjugación de nuestra frase presente en español. Entonces nosotros vamos, más que traduciendo, utilizando nuestro conocimiento. Porque si yo voy a traducir, ¿qué es lo que hago yo? Busco el diccionario y voy por otra palabra. Pero en este caso yo conozco los sujetos. Ella es she, ¿ya? Y tengo aquí, ella encuentra. Entonces tengo que saber cómo es el infinitivo en español de encuentra. El infinitivo en español de encuentra es encontrar. Y eso va a estar en su lista de verbos. Entonces tienen que tener su traducción ahí en infinitivo. Ella encuentra sería, el verbo en infinitivo sería encontrar.
Y entonces busco encontrar, como se dice, que va a aparecer find, ¿ya? Eso después es el complemento, las llaves de keys, ¿ya? She find the keys. Entonces yo analizo la frase y veo si está de forma correcta. Está en presente simple, reviso acá, el verbo está en presente, está en presente. Pero tenemos acá tenemos el pronombre, el sujeto, she, y she es tercera persona singular. Entonces, cuando es tercera persona singular, a nuestro verbo se le agrega una S, ¿ya? Ahora, con el contenido que vimos anteriormente, revisamos si está cumpliendo una de las funciones. Aunque esto no lo van a hacer, obviamente, pero es para que vayan relacionando lo que hemos visto. No termina en Y, por lo tanto tampoco se le coloca IES, tampoco te analizan una de estas letras como para estar pensando si colocar es o IES, ¿ya? Simplemente le agregamos la S. Después colocamos la forma negativa, tenemos que identificar el auxiliar del sujeto, en este caso que es does. Colocamos she does not, o she doesn't también pueden colocar. La forma está correcta. She doesn't find, y luego the keys. Aquí un aspecto bien interesante en donde ustedes pueden cometer errores. Pueden haber hecho esta frase muy bien, sin embargo pueden acá colocarme la S nuevamente en el verbo, porque como acá está con S, yo sigo para abajo colocando el verbo una S, y eso está incorrecto. Por eso es importante detenerse y reflexionar, o sea, más que reflexionar, analizar la frase, en donde tengan que ustedes ver si todas estas palabras están correctas. She es ella, doesn't porque va el doesn't, porque es negativo, y porque el auxiliar de she es does, entonces lo agrego en forma negativa. Y acá al find yo estoy viendo que no es necesario colocarle la S porque ya tenemos el does presente como para colocarle la S. Pero y esto es el complemento que no cumple reglas, sino más bien el vocabulario. Entonces, una vez que ustedes hayan revisado bien, pueden continuar con la siguiente. Porque si no revisan y me encuentro con estos errores, después abajo van a volver a colocar el finds con S abajo. Y van a tener dos ejercicios malos, ¿ya? Entonces ese es el problema que se da con este tipo de ejercicios, que uno tiende a repetir el error en el que viene. Entonces, continúo. Interrogativo, primero el auxiliar, does she, después find, y cometo el error de colocarle la S de nuevo al verbo, debido a ya sea su poco análisis que ha hecho en su frase. Tendríamos ya no una mala, sino dos. Ahora usted dirá, pero ¿cómo si es solamente una letra? Lamentablemente esa letra es la que estoy evaluando. Estoy evaluando que usted sepa hacer formas afirmativas y negativas de las interrogativas de todas las frases, ¿ya? Entonces esto es parte de la evaluación por una letrita. Sin embargo, alguien puede, por ejemplo, colocar the key, ¿ya? Eso es un error, sí, es un error, pero yo no estoy evaluando vocabulario, ¿ya? Muy diferente usted que coloque otra palabra nada que ver, de house, por ejemplo. Eso es casa, eso ya está malo. Pero si yo, por ejemplo, encuentro errores pequeños que no tienen relación al contenido que estamos viendo, se puede dejar pasar. Si yo veo que está el key sin la S, ya, bien, se puede dejar pasar. Y acá también lo repito, ya, también se puede dejar pasar. Pero lo que no se puede dejar pasar es lo que respecta a nosotros el contenido, y es las reglas correspondientes, cuándo colocar la S, cuándo colocar la auxiliar correspondiente. Entonces, yo lo digo porque he tenido situaciones en que hay alumnos que se da esta misma situación. Hay una persona que tiene malo estas dos, find y finds, ¿ya? Y otra persona que tiene, no sé, find, me acuerdo muy bien, tiene find de esa forma, sin embargo no tiene esa acá. Entonces, va uno y dice, ¿por qué esta persona tiene correcta esta si esta también debería llevar una S?
Y yo, bueno, que yo estoy evaluando esta parte, para resumir todo lo que he dicho. Ya, estoy evaluando esta parte y que tenga sentido también lo que está llevando a continuación. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Ahora, si se cometen muchos errores y ya pasa a colocar muchas faltas de ortografía, por decirlo así, ya está todo malo, por decirlo así. O sea, se repite el error varias veces, ya eso es error que no se está dominando. Y así, ustedes, eso básicamente, ustedes siguen con las otras. Como pueden ver aquí, son el mismo sistema, de ir colocando los afirmativos, negativos, interrogativos, etcétera, etcétera. Y son esos detalles que acabo de mencionar que hay que tener en cuenta. ¿Ya? No olvidar que también lo que había hecho anteriormente, yo puedo hacer otro ejercicio. Obviamente van a haber otros ejercicios, pero van a estar de otra forma. Puede que aquí a lo mejor no coloque ya encuentra las llaves, sino que coloque encuentra ella las llaves. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a colocar aquí, yo lo digo por ejemplo, que pueda ocurrir esto, ¿ya? Yo coloco encuentra ella las llaves, o ella encuentra las llaves en forma de pregunta, ¿ya? Encuentra las llaves. ¿Qué va a pasar? Se va a colocar a lo mejor acá la forma afirmativa de esa frase. Se va a colocar does she find the keys, perdón. Entonces, eso no es afirmativo, pues es interrogativo. Lo que usted tiene que haber hecho es lo que está acá, colocarlo acá abajo. O sea, esta traducción está acá abajo. Y aquí es donde se tiene que hacer. Por lo tanto, podría partir haciendo esta primero acá abajo, o hace primero la afirmativa. ¿Ya? Ahí usted va a ver, y eso es conocimiento de ustedes. O sea, si yo domino esto, tendría que saber que esto es una pregunta, por lo tanto no la puedo colocar como traducción en la forma afirmativa, la tengo que colocar como traducción en la forma interrogativa. Y así otro ejercicio, por ejemplo, yo pueda colocar, completar con las siguientes frases, y ustedes saben básicamente que con el contenido que ustedes tienen pueden completar la frase, aunque no la hayan visto. Por ejemplo, si yo coloco eso debería estar en inglés ahí, pero lo tienen que completar. ¿Ya? Pongamos ahí, yo coloco en inglés para que tenga más. Y de aquí completar. The grass, que tendría que ir acá. Pues, si no hay ningún tipo de instrucción, yo tendría que poder colocar esto de acuerdo a lo que yo conozco por contenido. Puedo colocar muchas cosas si no hay ninguna instrucción. ¿Ya? Si aquí dice presente simple, tendría que ser los presentes simples. Entonces, si es presente simple, si coloco he cuts the grass. Bien, está bien. Pero también puedo colocar he does cut the grass. Está bien, porque lo único que hice fue colocarlo en negativo. Pero si yo digo estrictamente que sea negativo, se debe dejar negativo. Ya cuando no hay una instrucción de por medio, usted puede resolverla de diferentes formas. Puede incluso repetir la frase o agregar algo más. ¿Ya? Entonces, esas cosas, yo lo que estoy tratando de decir acá es que van a haber ejercicios que a lo mejor no lo hemos visto acá, pero que ustedes con el contenido que tienen lo pueden resolver. ¿Ya? Tienen que pensar y reflexionar acerca del ejercicio que se les presenta. Cuando se trata de alternativas, a veces nos juega un poco en contra la alternativa, porque siempre será esta o será esta otra, y se confunde uno a veces. Por eso hay que tener mucha claridad a la hora de elegir la respuesta correcta o hacer el desarrollo de la respuesta correcta. Pasamos al pasado simple, y aquí dice: el pasado simple se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior actual. La oración no relevante, el tiempo que sitúa la acción, puede ser el pasado reciente o un pasado lejano. Bueno, y esto es básicamente a que el tiempo en pasado ocurre en el pasado, pero no importa si duró demasiado, demoró poco, no. Ocurre ahí y se queda ahí. ¿Ya?
Y estos ejemplos que hablan de fechas de personas que hicieron alguna acción, ¿ya? Aquí están los verbos ennegrecidos, color ennegrecido ahí, y se pueden dar cuenta que todos son verbos regulares porque llevan una ed, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a utilizar verbos regulares, vamos a utilizar verbos irregulares, que son los que están en nuestra lista de verbos irregulares. Por lo tanto, en ninguna ocasión vamos a colocar la ed al verbo. Sí, tienen que saber que cuando no es verbo irregular, le agregamos la ed, ¿ya? Eso hay que saberlo por conocimiento. Afirmativa, negativa, interrogativa. I spoke, yo hablé, ¿ya? Entonces, este es el verbo del verbo speak. Si usted lo busca, va a aparecer como speak en presente, en el pasado va a aparecer spoke. Entonces, en pasado nosotros colocamos, en la forma afirmativa lo colocamos en pasado siempre, al verbo. El verbo que esté tiene que estar en pasado. Y no hay que colocar ninguna S, no hay que hablar de tercera persona singular porque no va a estar ni el do ni el das, sino que vamos a utilizar siempre el did. El did se utiliza para todos los sujetos, como pueden ver aquí, utilizo el did, y esta palabra que está aquí se repite en todas las frases. ¿Ya? Entonces, el did, con cualquier sujeto, yo voy a estar trabajando en pasado simple con el did, en forma negativa e interrogativa. Eso sí, solo en esta forma, porque la afirmativa, como pueden ver, no está presente. En la afirmativa lo único que tenemos que hacer es transformar el verbo pasado. Toda la columna de acá está. Profesor, ¿y la prueba cómo la va a hacer? ¿Ya? Tanto alternativas como escribir ahí las respuestas. Es decir, hacer su desarrollo de ejercicio, sea afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Ya? Como el tiempo no es muy extenso, que digamos, ¿ya? Siempre van a tener un espacio ahí para poder desarrollar, pero no se confíen demasiado a la hora de hacer la prueba. El tiempo de repente pasa y se pueden quedar un poco atrasados. Entonces, venir muy confiado a la hora de responder, porque puede que queden un poquito atrasados a la hora de desarrollarla. Entonces, no se queden detenidos en una pregunta, si no la pueden desarrollar, pasen inmediatamente a la siguiente, o la revisan si quieren, y así van viendo los puntos que más les van favoreciendo a la hora de responder. Entonces, eso básicamente, el futuro will, como le dije, no va a aparecer como ejercicio, pero va a aparecer, y también el presente progresivo y el pasado progresivo no va a aparecer como ejercicio, sino que va a aparecer como, de repente le aparece un ejercicio en presente progresivo, pero no lo va a tener que desarrollar, sino que lo va a tener que desarrollar en base al ejercicio que aparece anteriormente. Puede ser el pasado simple, y de repente el mismo pasado le aparece un presente progresivo, ¿ya? Entonces, no es que lo tengan que estudiar netamente el presente progresivo, yo le voy a agregar la ing, y es am, is y are. En sus conceptos, como entendemos, es she, he, es is, you, we, they es are, y I es am, ¿ya? Y al verbo le coloco una ing, ¿ya? Y aquí no hay nada más que hacer con ese tiempo, o sea, saber cuál es el auxiliar correspondiente y colocar ing al verbo. Ni siquiera voy a utilizar lista de verbos para este tiempo, ¿ya? Y me voy a enfocar en el presente y en el pasado simple como prioridad, que es lo que estamos repasando acá. Y acá tienen más ejercicios para desarrollar. Ella escuchó un ruido, ya, no se olviden que el verbo tiene que ir en pasado. She heard a noise. Después abajo coloco she, el auxiliar de nuestro tiempo pasado simple, que es didn't, ¿ya? O did not. She didn't hear. Ahí lo pasé a presente, por si acaso, por eso no lleva la D, porque el presente de heard es hear, ¿ya? Un ruido, ¿ya? Y negativo, para luego negativo. Interrogativo sería did, sería primero. Did she hear a noise? Y coloco el signo de pregunta, ¿ya? Eso, si quieren, se los dejo ahí para que tengan un modelo también para poder trabajar en los siguientes, ¿ya? Eso es más que nada. No se sientan a lo mejor abrumados con los tiempos verbales,
al caso lo que yo digo, que prestar atención en todo lo que yo mencioné, las S, ¿ya? Tener en claro los conceptos de verbo irregular, los conceptos de tiempo verbal y los conceptos de auxiliares. O sea, me refiero a que tengan que, cuando se hable de un auxiliar, sepan de qué se está hablando, ¿ya? Tiempos verbales, sepan de qué se están hablando, y los verbos regulares también. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? ¿Ya? Y los detalles que hemos visto a continuación. El resto, si alguien se agrupa, por ejemplo, con esto, con lo de la S en tercera persona singular, con otras reglas, no tiene por qué hacerlo, porque eso no va a aparecer. Esto es solamente contenido adicional que ustedes van a ir aplicando. Después en su futuro, quizás a lo mejor les va a ser necesario, ¿ya? Y los ejemplos que están acá, también los vean, los revisen y ustedes puedan tener certeza de cuándo utilizarlo, ¿ya? Y eso sería, chiquillos. Voy a dar espacio para algunas preguntas, consultas, si tienen alguna duda específica. No me pregunten si entendieron o no. O sea, no me digan que no entendieron nada, porque a esta altura ya tienen que saber a qué me estoy refiriendo. Lo único que estoy haciendo es aclarar algunas cosas o